Gracias, Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Bienvenido eres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toma la palabra de Dios, busca el Nuevo Testamento. La epístola a los Romanos, en su capítulo 6, Romanos capítulo 6, y vamos a leer los últimos dos versículos, versículo 22, versículo 23. Y vamos a leer juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita es esta palabra. Siempre estamos procurando estar en la casa de Dios, pues sabemos que venimos a glorificar y bendecir a un Dios que vive, a glorificar el nombre de Jesús y a bendecirnos unos a los otros, pues este es el lugar adecuado para buscar nuestra salvación en Cristo Jesús. El tema del mensaje para esta tarde: alcanzando redención y libertad en Jesucristo. El apóstol enseña a la iglesia que fue fundada en Roma el significado de ser libre del pecado y a ser justos. Y nosotros, como iglesia, en este siglo, debemos de aprender a ser libres en nuestra vida espiritual y secular. Y debemos también de aprender a practicar la justicia, que de esto vamos a hablar en esta tarde, y caminar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El llamamiento del creyente se da continuamente. Se predica el Evangelio en todas las naciones. Y nosotros ya fuimos alcanzados, gracias a Dios, y estamos buscando constantemente esa salvación, esa redención y ese practicar la justicia que Dios nos demanda. Bueno, tenemos una posición ya espiritual en la iglesia. Estamos dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos para aprender de Dios en esta palabra santa, en esta palabra que ha sido revelada para instruirnos, para tener ese reconocimiento y fijar hoy en nuestro corazón conforme a las Sagradas Escrituras. Si nosotros lo hacemos de esta manera, vamos a ser conscientes que de veras hemos sido llamados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que estamos aprendiendo. Cada vez que tú te reúnes como cuerpo de Cristo, tú aprendes. Tú llegas a tu iglesia a recibir esa palabra que la necesitamos tanto para saber entender que fuimos antes y lo que somos ahora. Antes teníamos una posición muy difícil y muy complicada. Andábamos sin Dios y sin esperanza. No teníamos consolación. Por naturaleza éramos hijos de ira. Andábamos bajo cobertura de tinieblas. Por supuesto no conocíamos la palabra. Ignorábamos las Escrituras. No sabíamos que había un consejo, que había un Dios que hablaba, que se manifestaba por medio de sus profetas, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por medio de los apóstoles y ahora por medio de los ministros de Dios que estamos llevando esta palabra para que el pueblo sea instruido. No hay excusa. No hay excusa. Oímos la palabra de Dios. Mira, tenemos la televisión, la radio, miles de iglesias en todo el mundo. Entonces no hay excusa. Pero más sin embargo, la gente no quiere evangelio. La gente no quiere su salvación. Quiere esa libertad de ese libertinaje, de andar en el mundo y sus deseos. Pero gracias a Dios por los que hemos sido alcanzados, por aquellos que hemos venido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora venimos a ser hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, según la palabra. Yo quiero que busque el libro de Efesios y vamos a leer la palabra del Dios Todopoderoso. Efesios, su capítulo 2, versículo 3 y 5 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados. Ahora a nosotros nos toca, es nuestra responsabilidad asegurarnos de nuestro llamamiento, de escudriñar esta palabra para asentar en nuestra vida nuestro llamamiento, nuestra elección. Bueno, ahora nosotros por gracia somos salvos. La misericordia de Dios te ha alcanzado, hermano y hermana, y esto es de celebrarlo. Denle gloria al Señor. Esto es de celebrarlo en nuestras vidas, en nuestro llamamiento, en el cambio que hemos tenido. ¿Qué eras antes tú, hermano y hermana? ¿Qué hacías antes? Hacíamos cosas perversas, había mucha maldad. Hay mucha gente que está dentro del evangelio, que iba con los brujos, con los hechiceros, con los espiritistas. Estaba dentro de un dominio total y no se daba por enterado porque no conocía las Sagradas Escrituras. Ahora nosotros venimos a conocer la maldad que había en nuestro corazón. Ahora nosotros estamos tratando de cambiar. Estamos buscando una posesión en donde poder agradar a Dios por medio de Jesucristo, en donde sintamos esa presencia, esa cobertura del Espíritu Santo que nos da paz, gozo y nos da la paciencia para caminar dentro del reino. Debemos de llenarnos de esa paciencia para caminar dentro del reino y no compliquemos nuestra vida. Quiere decir que vamos a ser mansos y humildes dentro de nuestro llamamiento. Que nuestra vida sea ordenada por esta palabra y tengamos paz en medio de todo, en medio de toda dificultad, en medio de toda transgresión, en medio de toda oposición, porque estamos viendo aún dentro del mismo reino gente que se opone al evangelio. Pero es necesario que nosotros, hermanos, nos cuidemos, porque la Biblia dice que aún vamos a cuidarnos de los de adentro. Bueno, yo quiero dar siempre allí en Efesios su capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos diferentes.
pertenecemos nosotros a la familia de Dios, a los elegidos de Dios, a la gente que ha sido elegida para dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces participemos dentro de este llamamiento y digamos: gracias, Señor, porque nos has llamado para participar de esa gracia, de ese perdón, de esa justificación. Nos toca a nosotros ahora saber entender, saber llevar nuestros días dentro de esa paz, asegurarnos que estamos en Cristo Jesús, que somos diferentes. Ya dejamos el pasado. Somos muy diferentes. Estamos aprendiendo a hacer cosas diferentes. Estamos aprendiendo a ser ciudadanos elegidos. Ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de la familia de Dios. Bueno, dije que hemos sido alcanzados por misericordia, para que nadie se gloríe. Es la misericordia de Dios. No podemos jactarnos: ¿sabes qué? Mira, hermano, porque soy bueno, o porque Dios se fijó en mí, o porque Dios... No, es la misericordia de Dios. Dentro de la maldad, dentro de lo que nosotros éramos, de ahí fuimos llamados a formar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para dar testimonio de Él. Bueno, San Juan, yo quiero unos versículos. Evangelio según San Juan, en su capítulo 6, toma la palabra. San Juan, capítulo 6, versículo 39, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nuestro Señor está comprometido con Dios, está comprometido con su pueblo. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, sino lo voy a resucitar en el día postrero. Está diciendo Jesús, bendito sea su nombre. Y esta es la consolación nuestra. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la promesa que estamos recibiendo, que vamos a resucitar en aquel día. Quiere decir que si yo voy a resucitar cuando venga nuestro Señor Jesucristo, si estoy vivo, pues qué bendición, porque esa palabra se va a cumplir en mí. Pero desde ya yo debo de irme estableciendo en el reino, debo de ir cambiando, debo de ir esforzándome, debo de saber entender cómo voy a caminar delante de mis semejantes, cómo yo voy a dar testimonio de Jesucristo, cuál es mi postura, cuál es mi cambio, cuánto yo estoy haciendo por mi salvación. El mensaje que dimos el domingo era que nosotros vamos a tener o a buscar esa sabiduría para darle fruto a Dios. Y decía el domingo pasado que nosotros estamos aprendiendo de esta palabra, cómo caminar, a ser sabios, a ser prudentes, para no transgredir la palabra de Dios, para no ofender a Dios. Con esa sabiduría que alcanzamos en la palabra, nosotros estamos dentro de la misericordia de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, dije, ya nosotros ya estamos en el reino. Ya formamos nosotros la iglesia de Cristo. Tuvimos un arrepentimiento. No sé cuántos años tienes tú de convivir dentro del Evangelio. Pero hubo un día que tú te arrepentiste. Hubo un día muy especial. Yo tengo mi día, yo me recuerdo el día que me convertí hace 32 años. Que el Señor me llamó. Que yo sentí ese dolor y esa angustia por el pecado. Y yo tuve que decir: Señor, perdóname. Todos los que estamos dentro de la iglesia hemos pasado por ese día. Entonces nosotros, hermano, hemos tenido un
arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento tenemos el perdón de pecados. Esa es la gracia de Dios. Estamos dentro del Evangelio, dentro de un perdón, dentro de un arrepentimiento. Pero lo que vamos a buscar nosotros hoy, hermano, es ese cambio. ¿Y cómo? Bueno, en las Sagradas Escrituras el Señor dice: arrepentíos y convertíos. Hubo un día que nos arrepentimos, empezamos a caminar dentro del reino, dentro de la iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a buscar ese convertimiento. Hay miles y miles de gente en todas las naciones que no se han convertido, solo se han arrepentido. Vemos testimonios lamentablemente muy feos dentro de las diferentes iglesias. Hermanos que todavía viven en las cosas del mundo y están en sus congregaciones, solo se han arrepentido, pero no buscan el convertimiento. El convertimiento trae esfuerzo, trae sacrificio. Hay una renovación, debe de haber una transformación en el creyente. Por supuesto que en esto siempre habrá por ahí falta, error y aún hasta ciertos pecados. Pero ya no hay alevosía. Y para esto dice la palabra: si alguno ha pecado, abogado tenemos. Porque si decimos nosotros que ya cambiamos y que ya estamos transformados y que ya no pecamos, hacemos mentiroso a Dios, porque así dice la Biblia. Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Entonces, hermanos, estamos enseñando el perdón de pecados, el arrepentimiento, el convertimiento. Pero también debemos de enseñar que hay una acechanza, que hay una lucha espiritual, que el enemigo se levanta en contra del pueblo para hacerlo pecar, para hacerlo retroceder, y ese es el cuidado que nosotros vamos a tener constantemente día a día. Yo quiero dar un versículo, Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dele gloria al Señor, dele gloria a Dios. Debe de haber una renovación, una transformación. Ese es el esfuerzo del creyente. En un mensaje también decía: el evangelio no es que ya venimos, que ya reconocemos a Jesús y que se terminó el problema, la angustia, la situación. No, eso siempre estará. Jesús dijo: los pobres siempre van a estar en medio de vosotros. La situación ahí está. Quienes nos procuramos cambiarla somos nosotros. Procurando, hermano, nuestra conducta, procurando la consagración, procurando agradar a Dios, procurando pelear esa batalla espiritual. Pero hay quienes que no han entendido que hay una batalla espiritual y que se debe de pelear en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y estos están siendo llevados hacia atrás. Muchos han salido de las congregaciones. Hay miles y miles de gente en diversas generaciones y en todas las naciones que han salido del evangelio. Los ha arrastrado el enemigo, los ha llevado nuevamente al mundo. Y por eso Dios formó su iglesia y dio la revelación y levantó 5 ministerios para que nosotros, como ministros de Dios, llevemos ese alerta. Bueno, tenemos el perdón de Dios, eso es una bendición. Tenemos, hermano, a nuestro Jesús como abogado. Estamos nosotros practicando esa renovación, esa transformación. Bueno, yo quiero dar otro versículo de apoyo. Primera Juan, busca Primera de Juan, en su capítulo 1, Primera Juan 1, y busca el versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está escrito. Si confesamos nuestros pecados, nosotros ya confesamos nuestros pecados.
Ya tenemos ese perdón. Seguimos caminando dentro de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, bajo su cobertura. Pero también hay un versículo que lo voy a mencionar. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces tenemos la palabra escrita para que nosotros nos orientemos. La salvación viene de Cristo. Él es el que nos ha perdonado. A Él es que vamos a glorificar. A Jesús vamos a buscar. Nuestra dependencia es de Él. Vamos a estar siempre, hermanos, nosotros viendo a Jesús, pidiéndole a Jesús en gratitud, en agradecimiento, porque Él fue como cordero al matadero. Él se entregó en cumplimiento de la parte profética de Isaías 53, 4, 5. Ahora nosotros vamos a tener esa gratitud, ese agradecimiento. Y de ahí va en que nosotros nos vamos a esforzar. Hermano, vamos a esforzarnos. Vamos a caminar de acuerdo a las Sagradas Escrituras para tener esa confianza y luego nosotros decir, sí Señor, yo soy salvo. Sí Señor, tú eres mi Redentor. Sí, mi Señor Jesús, ayúdame a servirte y a seguirte. Dele gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Es Jesús. No hay ningún intermediario. Es directamente Jesús. Yo quiero ver Hechos de los Apóstoles, su capítulo 4, versículo 12. Hechos de los Apóstoles, para confirmar esto. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es únicamente en nuestro Señor Cristo. Antes de venir al Evangelio nosotros creíamos otras cosas. Creíamos, aún teníamos otros dioses. Creíamos en imágenes y creíamos aún en la misma salvación, pero estábamos mal. Cuando venimos a Jesús y vemos este versículo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es únicamente Jesús. Por eso yo siempre estoy constantemente diciendo que nos debemos a Jesús y que nuestra dependencia sea de Jesús. Porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Bendito, 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 bendito su nombre. Debemos de aprender a bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él nos da la redención. Yo quiero ver un versículo, vamos a ver Gálatas, su capítulo 3. Busca el libro de Gálatas, en su capítulo 3. Versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En la cruz, el Señor hizo expiación por nosotros. Hubo una muerte vicaria, y lo trato de esta manera porque Él no murió. Él resucitó, Él subió y está a la diestra del Padre. Él solamente cumplió una parte como cordero al matadero. Él hizo expiación con esa sangre bendita que fue derramada. Y esto es lo que nosotros debemos de considerar en nuestra vida, para apegarnos a la palabra, para estar conscientes y seguros que vamos a adorar a nuestro Salvador, porque no hay ningún otro nombre dado bajo los cielos en quien podamos ser salvos. Es Jesús. ¿Le da gloria a usted a Jesús? Sí, bendito sea su nombre. Aleluya. Bueno, el versículo que tomamos dice que somos libres del pecado. Ya no hay condenación. Y esta es una bendición. Es una bendición que nosotros hayamos sido libres del pecado. Y ahora dice el versículo que leímos que somos siervos de justicia. O sea que aprendemos a ser justos. Fue Romanos 6:22, yo quiero regresar para ver esto. Romanos
6, 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna desde ya, la justificación y la santificación desde ya. Esto lo hemos explicado en otros mensajes. La Biblia dice que nosotros hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ver Romanos, ahí estamos cerca, Romanos 5, 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Estas son una de las promesas. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la redención que yo estoy hablando. Justificados en Cristo Jesús por su sangre y justificados también por su Espíritu. Voy a leer este versículo para explicarlo. Yo quiero ver 1 Corintios. 1 Corintios, su capítulo 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué pasa acá? Bueno, cuando nosotros dijimos: Señor, por favor, perdóname, el Señor me perdonó mis pecados. Desde ese momento somos justificados y somos santificados. ¿Cuál es la razón? Bueno, el Señor me va a perdonar a mí todo el pasado. A los 32 años que yo acepté el Evangelio de Jesucristo, lo que yo hice antes no se toma en cuenta en absoluto. Esta es la santificación, esta es la justificación. El Señor jamás se va a acordar de esos pecados que yo hice antes, o lo que tú hiciste, hermano y hermano, todos los que han venido a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer los versículos anteriores del versículo 11 que yo tomé. Entonces es necesario saber entender que nosotros alcanzamos redención y libertad en Jesucristo. El Señor nos ha perdonado y dentro de ese perdón nosotros venimos a ser ministros de justicia o siervos de justicia. Es los versículos que leímos allá. Bueno, entonces, 2 Corintios. Yo quiero que busques 2 Corintios 5. Vamos a ver qué dice este versículo. 2 Corintios, su capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios en la palabra demanda, justicia, en la parte divina, y justicia en la parte personal. La parte que demandaba, la ley, la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Eso está diciendo este versículo. Así dice que no conoció pecado. Por nosotros Él se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Leímos allá en Gálatas 3:13 que Él llevó la maldición en la cruz, porque la ley decía: el que no hiciere estas cosas, maldito es. Entonces Él llevó la maldición. Ahora nosotros somos justificados, porque según Romanos 1:16 dice: mas el justo por fe vivirá. Nosotros ahora la fe nos es contada por justicia, y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o creer en la sangre de Cristo Jesús, somos justificados. Estos son misterios, y debemos de conocer la palabra para saber entender esto. En la antigüedad se demandaba justicia, pero se cumplía por medio de la ley, porque el hacer obra se contaba por justicia. Ahora nosotros no se nos cuentan las obras, sino se nos cuenta el amor.
unos a los otros. Entonces esa justicia que demandaba la ley la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Ahora la justicia propiamente que Dios demanda en cuanto a nosotros, debemos de conocerla también. Dios demanda que nosotros seamos justos. Esa es la Biblia, que seamos justos, que nos amemos unos a los otros. Ahora la justicia de Dios en nosotros la cumplimos en 4 partes, ya lo explicamos. Cuando nosotros practicamos la justicia, estamos practicando, hermano, el amor, la misericordia, estamos practicando compasión y estamos practicando la piedad. O sea, hermano, si yo quiero practicar la justicia, debo de tener en mi vida piedad, compasión, amor y misericordia. Estas 4 partes a mí me dan, las bases para tener un reconocimiento delante de Dios. Porque si yo quiero practicar la justicia pero no tengo amor, pues yo no puedo desarrollar esa justicia. Muchos hermanos dicen, vamos a visitar al hermano que está enfermo. No, usted está en pecado. Ese es descuidado. Ese por esto. No está practicando la justicia. Entonces nosotros vamos a practicar la justicia. Y la justicia, como dije, está dentro de 4 partes. Vamos a ver, amor, piedad, compasión y misericordia. 4 partes importantes que nosotros vamos a conocerlas para desarrollarlas en nuestra vida. Y de esta manera nosotros vamos a cumplir esta Biblia, esta palabra. Razón tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, estuve preso, no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve frío y no me abrigaste. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros, hermanos, debemos de saber entender que Santiago también dijo que la fe sin obra es muerta. Entonces nosotros vamos a hacer obra, pero de justicia, conociendo cómo la practicamos. Porque nadie va a justificarse por obras. Nadie va a decir, es que yo fui a visitar a mi hermano, es que yo fui a la cárcel, es que yo soy bueno, es que yo... No. Por obras nadie se va a justificar, sino cumpliendo la misericordia que demanda la palabra de Dios. En hechos, en ir, en compartir ese amor. La parte de la ley la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Él dice que no habiendo pecado fue hecho pecado para que nosotros hayamos hecho justicia de Dios en Él. Y es una bendición tener esta palabra, pero conocerla, entenderla, practicarla, para que nosotros, hermanos, tengamos los derechos de Dios, las promesas, las bendiciones. Por eso es que mucha gente no alcanza en su totalidad las bendiciones. Recibe un 20, un 30 o a medias sus bendiciones. Y la bendición no solo es el dinero, porque a veces nos equivocamos. Es que como el hermano no tiene carro, como el hermano no tiene esto, ese no está bendecido. Oye, la bendición empieza en tener paz. La bendición empieza en el hogar, en tener esa armonía en el hogar. La bendición empieza cuando no hay enfermedad. La bendición empieza cuando la familia está unida. Pero ¿de qué sirve tener televisor, tener esto, una casa de 3 niveles y como que son... Dicen por ahí, perros y gatos. Aquella situación, debemos nosotros de buscar o entender cuál es la bendición que nosotros debemos de tener. La paz, esa seguridad. Y cuando caminamos dentro de esa seguridad y esa paz, vamos alcanzando las bendiciones. Pero si yo no tengo paz en mi alma, yo estoy turbado, yo estoy angustiado, yo estoy desesperado, yo estoy indispuesto y todo me cae mal. No me hablemos que hoy no quiero ir a nadie. Está mal. Pero la persona que empieza a practicar el gozo del Señor, que empieza a recibir esa paz en su interior, empieza a compartir con su familia, empiezan a amar a sus hijos, empiezan a aconsejarlos. Cuando los esposos se aman en medio de tanta situación.
Esto es el dominio que nosotros alcanzamos. La otra parte, la vida eterna. Como fruto dice la santificación y como final la vida eterna. El versículo que tomamos, versículo 23. Estamos hablando de Romanos 23. Ahora bien, alcanzamos libertad de nuestra alma. Dije también de que nosotros desde ya vamos a alcanzar la resurrección. Y si alcanzamos la resurrección, desde ya nosotros, hermanos, tenemos la inmortalidad. Y la inmortalidad es la no condenación. Romanos, su capítulo 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Se lo voy a leer para que me crean. Si no va a decir, el hermano se la está inventando. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Mira, esta es la bendición. Ahora pues ninguna condenación hay. Bueno, nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdonó. Luego seguimos nosotros esa transformación, seguimos nosotros esa consagración que es apartarnos de las cosas del mundo. Empezamos a caminar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hay unidad en el matrimonio. Participamos en la iglesia dentro de las obras, dentro de los crecimientos que se hacen en las diversas iglesias. Uno está trabajando, uno está sirviendo, entonces uno está cumpliendo la palabra, tiene los derechos. Pero aquella gente que solo sale y entra a las iglesias, ni sabe qué pasa, qué sucede en esa iglesia, qué planificación hay, nada. Bueno, su salvación ahí está, pero a veces les cuesta obtener sus bendiciones por no participar, por no estar dentro de la planificación que Dios tiene en la iglesia donde está o donde pertenece. Hermanos, la bendición es que nosotros estamos alcanzando las promesas de Dios. Y yo hablaba, hermanos, de la sanidad. La sanidad está dentro de las Sagradas Escrituras. Por sus llagas nosotros hemos sido sanos, dice la Biblia. Ahora bien, cuando entendemos nuestros derechos, vamos a entender perfectamente que de veras el amor de Dios se está manifestando en nuestra vida. Yo quiero ver unos versículos para confirmar parte de esto. Lucas, Evangelio según San Lucas, su capítulo 13. Lucas, su capítulo 13, versículo 11, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en una manera podía enderezarse. Espíritu de enfermedad. Mira el versículo, vamos a ver, el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Satanás tenía atada a esta mujer por 18 años. Estaba atada y estaba ligada. Ahora bien, el Señor dice que nosotros hemos alcanzado esa libertad. Quiero decir que nosotros ya no debe de haber esa enfermedad que agobia, que roba la economía. Nosotros vamos a procurar, hermano, estar libres de toda atadura y de toda ligadura. Pues esa es la promesa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde ya el Señor nos promete que somos salvos, pero también dice que somos libres de toda atadura y de toda ligadura. Y la promesa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz viene en que por sus llagas nosotros somos sanos. Entonces yo estoy cubriendo lo que pasa, lo que sucede en cuanto a nuestro llamamiento. Ahora bien, el Señor dice que somos libres también de las tinieblas. Nosotros antes andábamos en tinieblas, mas ahora somos luz. Y debemos de saber entender
que Satanás y sus demonios ya no tienen potestad en nuestra vida. Y debe de ser confirmado en las Sagradas Escrituras. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Nosotros tenemos otros derechos, ya no los de antes. Antes, hermano, teníamos derechos de lo que nosotros sembramos, lo que nosotros éramos, lo que nosotros hacíamos. Mas ahora los derechos vienen de Dios. Yo quiero ver un versículo. El Señor dice que hemos sido sacados de las tinieblas. Y aquí voy terminando. Colosenses, busca Colosenses, su capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí está el cumplimiento ya escrito de lo que yo estoy explicando. Hemos sido sacados de las tinieblas al reino de Jesucristo. Mira, esto es lo que nosotros debemos de entender, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ahora somos luz. Ahora nosotros somos luz. Vamos a ver allí Mateo 5, 14, 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz del mundo, pues hermano, vamos a tener esa gratitud y ese agradecimiento a Dios, y que nos trajo de las tinieblas a la luz eterna. Y ahora nosotros nos presentamos con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Él vivimos y en Él nos movemos. Y en Él nosotros alcanzamos esa luz. Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Y todo aquel que me sigue no estará en tinieblas. Bueno, ahí está, hermano. Nosotros somos luz. Gente redimida. Gente que tenemos fruto. Gente que hemos trabajado. Vamos hacia adelante. Sigamos ese esfuerzo y ese sacrificio para que seamos alcanzados. Y de esta manera tengamos nuestras bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Sigamos adelante. Esta es la orden del día.